días, buenas tardes, buenas noches, como digo siempre. En este caso vuelve a ser buenos días. Son las 11:12, en un día cualquiera, de un otoño cualquiera. El sol está en lo alto y vamos por la autovía de La Plata. Hemos estado en León y ahora bajo por las tierras de Castilla nuevamente a ver Zamora. Así que vamos a hacer un pequeño clip. Espero que sea pequeño porque a mí me salen muy largos y vamos a ver qué nos encontramos ahí en Zamora. Así que vamos a grabar y esperemos que os guste. ¿Vale? Chao. La Vía de la Plata era una calzada romana que atravesaba de norte a sur el oeste de Hispania. Desde Astúrica a Augusta, lo que es ahora Asturias, hasta Augusta Emérita, que sería la ciudad de Mérida. Sobre esta calzada romana se ha construido la autovía, ahora rebautizada como Ruta de la Plata y que incluso llega hasta Sevilla. Zamora se encuentra geográficamente en el noroeste de la península ibérica. Si tomamos como punto de referencia a Madrid, por ejemplo, que está en el centro de la península, pues sería al noroeste de Madrid y luego como ciudades muy cercanas serían Valladolid o Salamanca y a escasos 100 kilómetros del pueblo más cercano de Portugal. Actualmente Zamora tiene una población de unos 61.500 habitantes, lo cual la sitúa en una ciudad pequeña para lo que son las grandes urbes, pero creo que para mí eso la hace mucho más encantadora. Su ubicación al lado del río Duero no es casual. La parte alta servía como defensa estratégica y el río como fuente de vida. A mi llegada a la ciudad me instalé en un pequeño hotel, pero que ya dejaba palpable que me encontraba en un lugar con mucha historia, el Hotel NH Palacio del Duero, construido sobre los restos del antiguo convento medieval de San Juan de Jerusalén y que al lado tenía una antigua destilería de la que ha conservado su torre. Justo al lado del hotel se encuentra la iglesia de Santa María de la Horta, cuya historia se remonta a finales del siglo XII y, como casi todo lo de Zamora, muestra el esplendor del románico, con sus techos abovedados y el arco de medio punto. Ha tenido varias restauraciones desde el siglo XVI, la última en el siglo XX. Una vez registrado en la recepción del hotel, subí a la habitación que me serviría de hogar por unas horas, con unas comodidades que casi no iba a tener tiempo de disfrutar, pero que cuando vuelves cansado después de pasarte todo el día andando y visitando lugares, se agradece mucho. Ahora os quiero explicar en esta sección que he utilizado el Google, el Street View del Google para contaros que veis, la iglesia nos ha quedado detrás, la iglesia está al lado del hotel con su chimenea y bajando como nada, 2-3 minutos, enseguida te encuentras con el río Duero y este paseo, que esta avenida sería la avenida del Mengue. ¿Vale? Pues a lo que os quiero decir es que en estas calles de alrededor, normalmente la mayoría suele ir con coche. Pues aunque el hotel me ponía a su disposición un parking ya de pago, pues yo busqué aparcamiento por aquí y me dijeron que era una zona tranquila, que no había problema y bueno, tampoco iba a estar 15 días, ¿sabes? Pero para dormir 1 o 2 noches, pues lo vi una zona tranquila. Un poquito más adelante también está esta plaza que se llama Plaza de San Julián Mercado, que también se puede aparcar ahí. Dicho esto, continué mi agradable paseo por la ribera del río avanzando desde la avenida del Mengue a la avenida de Vigo, llegando a este punto donde podemos contemplar por qué se construyó aquí la ciudad. Miren el muro defensivo de piedra. A partir de este punto vamos a tomar el camino de la derecha que asciende este cerro y dejamos la carretera a un lado. Nos vamos a introducir en el centro del casco histórico de Zamora a través de esta pequeña entrada que encontramos al final. Bueno, hemos subido este camino, que es una puerta de entrada desde una calzada romana
Antigua calzada romana que venía desde Mérida atravesando el Duero, y esta digamos que es la entrada que se llama la Puerta del Obispo, y ahora vamos a meternos en la parte más céntrica de la ciudad de Zamora, la parte más monumental. En cuanto atravesamos la Puerta del Obispo, entramos en otra época. Solo tenemos que avanzar unos metros para toparnos con un edificio de singular belleza, y ya sabemos por qué se llama así la entrada: el Palacio Sede del Obispado de Zamora. Justo a mi espalda me encontré una calle muy agradable de pasear que se llama Calle Corral de Campanas, y aproveché para hacerme una foto. A pocos metros se encuentra la Plaza de Antonio del Águila, un pequeño parque muy agradable que nos sirve para meditar antes de enfrentarnos al gran conjunto arquitectónico que supone la Catedral de Zamora. Uno de los elementos que llama la atención a simple vista es la Torre del Salvador, de 45 metros de altura, y que hace las funciones de campanario, aunque también estudios de ficheros y de documentación le han avalado la función defensiva y simbólica de poder de la Iglesia frente al resto de la ciudad. Incluso se sabe que llegó a servir durante bastante tiempo como cárcel. Viendo el diseño a escala de la catedral, nos vamos a situar ahora en el lado sur para ver uno de sus elementos más emblemáticos, la portada del obispo. Es la más antigua de las que componen el recinto y pertenece al siglo XII y apenas ha tenido retoques. Tiene cierta influencia árabe y está formada por 4 arquivoltas con arcos de medio punto apoyadas sobre 3 pares de columnas. A los lados destacan 2 arcos ciegos que representan en un lado a San Juan y San Pedro y por el otro lado a la Virgen con el Niño y 2 ángeles. Otro elemento arquitectónico de esta catedral que enseguida nos hace pensar que estamos ante una construcción muy antigua es la cúpula. Una mezcla de estilos entre románico e influencia bizantina. Recordar la cúpula de Santa Sofía de Estambul. La función que hace en el conjunto de la construcción es crear un elemento claramente distinguible desde el exterior, un remate definitivo que le da personalidad a toda la obra. La de Zamora, además, tiene insertadas 16 ventanas distribuidas por todo el cilindro, y así se consigue la segunda función de este elemento, que es desde el interior, además de disfrutar de una imagen impresionante, crear una atmósfera íntima, dejando pasar los haces de luz, de forma que el individuo se traslade hacia lo más profundo de su alma. Es un viaje hacia el medievo, donde la presencia de Dios se sugiere en todas las estancias. Salimos de la catedral tras las emociones sentidas para encontrarnos con la calle, pero antes atravesamos los pasillos del claustro, un patio interior que distribuye diferentes departamentos. Este que vemos ahora no es el original, pues el anterior sucumbió en un incendio en 1591, que era de estilo románico. Este actual es de estilo herreriano, más sobrio y sin tanta ornamentación. Después de las emociones sentidas, nos situamos de nuevo en la plaza de la catedral, pero ahora miramos hacia el callejón de la derecha, y hacia él avanzamos. Es la calle Alcañices, que nos va a transportar a otra zona imprescindible. A pocos metros ya vemos un espacio verde a nuestra derecha. Es el Parque del Castillo. Al entrar en este área, a primera vista, mis primeras sensaciones eran que estaba dando un paseo por unos jardines de Roma. Craso error, porque estas columnas pertenecen a los restos del monasterio de San Jerónimo, que estaba a las afueras de la ciudad y que desapareció tras la desamortización. Esto es lo poco que se ha podido rescatar de las ruinas del monasterio, y que ahora forman parte de este bello paraje que nos lleva sin remisión a las puertas del castillo de Zamora. Hay que decir que gran parte de este área, reconvertida en área verde, constituía el patio de armas del castillo. Detrás de estas piedras, sobre esta colina,
nos encontramos con otro mundo, el actual, y cómo la ciudad ha tenido que crecer extramuros, creando nuevos barrios. Pero vamos a seguir disfrutando de la historia. Aunque nunca fue un castillo palaciego, más bien una fortaleza en la que protegerse, según las crónicas fue mandado construir por Alfonso II de Asturias. Recordar que en aquellas épocas la nación estaba constituida por muchos reinos. Otros historiadores se decantan por Fernando I de León, lo que le situaría en la misma época que la construcción de la catedral, el siglo XI. Lo primero que me llama la atención al situarme en la puerta de entrada es el foso de unos 8 o 10 metros de altura y que sirve como barrera defensiva en todos los castillos de la época. Detrás, si consiguiera traspasarlo, me encontraría con otro muro de piedra muchísimo más alto. Por tanto, la dificultad de asalto es máxima. Solo queda un punto de entrada, la puerta principal, con un puente que ahora no, pero en la época era levadizo, como hemos visto en muchas películas. No se trata de explicar todos los detalles que lo componen, más bien de invitaros a venir y disfrutarlo. Como veis, poco queda en su interior y además ha sufrido bastantes reformas. La última por el rey Felipe V, que lo adaptó un poco a los tiempos en el siglo XVIII. Este baluarte fue básico en la defensa de los reinos cristianos en la Reconquista y sirvió de refugio a los habitantes de Zamora en los sucesivos asedios durante cientos de años. Si ascendemos por estas escaleras, llegaremos a la parte más alta del castillo y podremos pasear por todo el perímetro contemplando la espectacularidad del lugar. Desde aquí tenemos unas vistas excelentes. Por un lado, el río Duero con todo su esplendor, y al otro lado la extensión de la ciudad, pero nosotros nos vamos a fijar en un pequeño detalle. A lo lejos aparece una pequeña ermita. Es la iglesia de Santiago el Viejo, o también conocida como Santiago de los Caballeros. Pues resulta que dicen las crónicas que en este lugar se armó caballero a don Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, un gran líder militar cuya vida ha llegado hasta nuestros días. Afuera, afuera, Rodrigo, el soberbio castellano. Acordarse te debía de aquel buen tiempo pasado cuando fuiste caballero en el altar de Santiago, cuando el rey fue tu padrino, tú, Rodrigo, el ahijado. Nos marchamos de aquí. No quiero hacer mucho más largo el vídeo. Aún queda pasar por calles y encontrarse con lugares encantadores como el Parador Nacional de Zamora con un aroma medieval. A pocos metros del parador se levanta el Teatro Ramos Carrión, que a simple vista a mí me parece un edificio pues, de estilo colonial o modernista, pero por dentro está actualizado al siglo XXI y se ha convertido en un icono de la cultura para toda la ciudad. Como veis, Zamora es la mezcla de lo antiguo y de lo nuevo. También es terraza para descansar y tomar algo. En su plaza mayor, lugar de encuentro con vistas excepcionales. Por ejemplo, a su imponente casa consistorial, el edificio donde se resuelven los asuntos municipales del día a día. Zamora son sus tradiciones, con el monumento a las cofradías de la Semana Santa que Merlú simboliza. Aquí se sigue con verdadera pasión y fervor, y forma parte de los activos culturales que despiertan más interés. La Semana Santa tiene repercusión en España y a nivel internacional. Zamora también es su seña bermeja y viriato, tejida a base de 1000 batallas. Como veis, hay muchas ciudades en una, pero todas pasan por el río Duero, testigo mudo, intemporal de tantas historias que tenéis que venir a conocer. Y no me quiero marchar de aquí sin ver esta imponente imagen que la he dejado para el final. Ya estoy a punto de coger el coche y volver a mi ciudad. Y ver esta estampa maravillosa que se ve de Zamora desde este lado, pero es que tenemos al río Duero, imponente, maravilloso, precioso, que baña la ciudad y que es realmente el motivo de que
aquí fueran los primeros asentamientos.